Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia en la Luna. Hoy nos acompaña una invitada muy especial que va a representar el arquetipo de la torre, el tarot. Así que nos vamos a desestructurar un poco, vamos a dejar aquellos paradigmas que tenemos, los paradigmas mentales, las creencias, y vamos a dejarnos fluir por aquello que nos quiere comunicar Cecilia. Ella vive en Argentina. Desde muy pequeña ha desarrollado ciertas capacidades, lo que algunos llaman dones y experiencias místicas. Comenzó su trabajo con personas y animales desde los 4 años de edad humana. Continuamente profundiza el estudio del ser humano en todos los campos de las distintas dimensiones mentales, emocionales, físicas, electromagnéticas, estelares del reino animal, mineral, vegetal y celestial. Hoy se dedica a abrir espacios donde acompaña y se acompaña de seres estelares, quienes trabajan para ahondar, desvelar y crear todo aquello que sea necesario al individuo, ordenando los campos que lo componen. Esta apertura, este espacio es completamente orgánico, nos lleva a un patrón o sistema establecido, ya que todo, sabemos, se encuentra en continuo movimiento, regido por el vacío creador, espacio neutral o huella, siendo este el punto de equilibrio, resultado de las fuerzas binarias. Es por ello que a este trabajo lo nombra como trouver, que en francés significa encontrar. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo están? Muy bien, un gusto tenerte acá hoy. Cecilia, te queríamos preguntar, tú nos cuentas que comenzaste a desarrollar tus dones y a trabajar con personas y animales desde los 4 años. Sí. ¿Cómo recuerdas esas primeras experiencias? Como recuerdo las primeras experiencias, de forma natural, se dio de forma completamente natural. Cuando mis padres se dieron cuenta de la capacidad, empezaron a traer gente para realizar consulta. Imagino que uno no entiende esa edad, o quizás tú sí entendías lo que estaba ocurriendo. Entendía lo que estaba ocurriendo, iba haciendo el seguimiento de lo que estaba ocurriendo y trabajando. Obviamente iba trabajando el ser. Y la mente acompañaba ese proceso, pero también de forma inocente. ¿Entienden? Desde la inocencia de niño. Cuéntanos un poco del trabajo que realizas y de todas estas dimensiones que abarcas, de la física, de las espirituales. ¿Cómo se construye, digamos, este trabajo? El trabajo que realizo es a través de la conciencia, que es diferente a la psiquis, a la conciencia de la psiquis. Se entra a través del éter o también se entra a través del campo electromagnético. Se conecta con la información de la persona que viene a consultar o a hacer un taller o lo que sea. Se observa qué información hay en el inconsciente, si hay algún desequilibrio en el inconsciente, si hay un desequilibrio en el consciente o en alguno de los múltiples organismos o físicos que componen el ser. También lo que va indicando el innato o el ser de la persona. Y eso es completamente orgánico. Cada consulta es completamente diferente, aun cuando sea la misma persona. Habitualmente lo que yo hago es observar la información y preguntarle a la persona qué es lo que quiere, para qué ha venido a la consulta. Qué es lo que desea en esa consulta, ¿sí? Se trabaja a través del ser, a través del innato, a través del éter, a través de la conciencia, y eso es completamente amplificador. ¿Por qué? Porque es la fuente y es el ser. Ahí no existen enfermedades, si hay desequilibrio se equilibra, que todo ese equilibrio tiende a buscar un equilibrio, siempre. ¿Es como trabajar desde el origen? ¿Tú hablas del origen desde la fuente? No. O sea, se puede acceder a la fuente, pero no es necesario en este caso, en el caso de las consultas. Yo me refería como al origen donde se origina como la enfermedad o el desequilibrio. Se observa la causa, se va a la causa.
de acuerdo a la causa. Ningún organismo es igual, ¿sí? No hay una estructura. Podemos decir que son, aun cuando supuestamente tenga el mismo desequilibrio, la mayor parte de las veces no tienen nada que ver con el origen o la causa. Yo digo causa, no origen. Ujú. Y en tu experiencia, ¿cuáles son, digamos, que las personas vienen a ti por como un síntoma, puede ser, o un desequilibrio, algo que... Es completamente variado, ¿sí? Pueden venir por algún inconveniente a nivel horizontal. No, tengo mi perra, no sé si puede ser con algún inconveniente a nivel horizontal, ya sea o económico o situaciones de pareja, lo que sea. Puede ser a inconvenientes desequilibrios a nivel físico, lo que habitualmente se llaman enfermedades. A nivel psíquico o a nivel emocional, es diverso. No es que hay un patrón común de solicitud de consulta. Y para esta sesión, porque mencionas que trabajas como con otros seres, También se conecta con otros seres y se interactúa con información. y ellos de alguna forma te prestan como una asistencia, tú como que conectas con ellos y un poco acompañan este proceso. Asistencia no, pero ¿por qué no? Porque hay una cuestión de un poco de espiritualidad intervenida. Habitualmente, ¿qué se dice? Que tenemos guías o ángeles, ¿sí? Imagínate que antes de venir a este mundo finito o esta experiencia finita, nosotros provenimos de la fuente, ¿sí? Del inútil. Es completamente perfecto e infinito. Ahí se hace a través de la colaboración del innato, el universo y la fuente, se crea la materia, ¿sí? A través de sonido y energía. Es un milagro ya eso de por sí. Es una potencia increíble. Lo cual nosotros somos esa potencia increíble. Ahora imagínate que el universo hace ese milagro y nosotros ese milagro y esa potencia y venimos medio tontos y necesitamos a alguien que nos guíe. ¿A qué digo que es espiritualidad intervenida? Porque es lo mismo que dice la religión o un político. Tú no sabes bien, déjame que yo lo haga por ti o yo te aconseje. En materia de innato y de conexión, no necesitas a alguien que te guíe. De hecho, si nosotros miramos nuestro cuerpo, ya es un milagro. Es increíble. Eso responde también, pensaba en como la capacidad propia también de acceder como a este trabajo desde como que uno podría finalmente conectar también y poder hacer ese camino, transitarlo de forma como no es tan fácil. Pero lo creas, es increíblemente sencillo. ¿Y por qué entonces nos cuesta tanto, nos enfermamos tanto y nos complicamos tanto, a tu parecer? Porque el ser humano en sí posee dos conciencias. Una yo le suelo llamar, a mí me gusta buscar palabras que sean sencillas y claras. Porque esto es sencillo. Y no palabras que conecten con un hermetismo y sea pseudo esfera superior. ¿Sí? El ser humano posee dos conciencias. Una yo le digo mi conciencia. Es la atención que tú pones a tu psiquis. Yo te estoy hablando en este momento y tú estás en tu psiquis escuchando lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Vienen informaciones, vienen pensamientos y tú los observas e interpretas según las creencias, las ideas, ¿sí? Es como si mirases Instagram, ¿no? Esto que va pasando y uno va observando y opinando. Luego existe otra que es la conciencia, que sería como el hilo de Ariadna, conductor, lo que es el éter y el innato. Hay algo que existe en la naturaleza que es una ley, que todo lo que una cosa ocupa lugar no lo puede ocupar otra. Me puedo sentar arriba tuyo, abajo tuyo, a un costado o al otro, pero no en el mismo lugar. La gente suele buscar la conexión desde la conciencia, desde mi conciencia. Y ahí solo habita mí.
no la. Y cuando trascendemos de alguna forma, cuando morimos, que es un paso como necesario en este cuerpo finito, como dices tú. ¿Volvemos a ser parte de esa conciencia? Hay algo muy bonito. El ser humano nace de una matriz femenina, ¿sí? Y cuando nace es completamente femenino. Si nosotros miramos un bebé, es completamente femenino. Es pura entrega, puro amor y caótico. Es puro ser en expresión. Si tú miras, hay una conexión directa con el ser. No hay quien aguante el llanto de un bebé. Pura potencia. Ocupa todo el entorno. Pero viene de una matriz femenina. Luego, a lo largo del recorrido, va conectando con un masculino. Con lo que llamamos psíquicamente un masculino. Se coloca un objetivo, un orden, una ley y se va por ello. ¿Correcto? Sí. Empieza a conectarse con el propio masculino. Luego, a medida que va acercándose al fin de la experiencia finita, independiente al tiempo, empieza a conectar con un femenino, un propio femenino, ya no de una matriz. Si nosotros vemos una persona que se está por ir, es pura feminidad, puro amor, pura entrega. Pero ya es su propio femenino, no viene de una matriz. Conecta con su propio masculino, con su propio femenino y luego se da luz a sí mismo. Claro, cuando las personas están agonizando, están ya como en el final de su etapa, como que buscan, o el otro día escuchaba un video de alguien que decía como que la persona se arrepiente mucho de lo que no hizo. Y es como yo creo que también tiene que ver con eso, como de conectar con lo que le faltó entregar, con el amor que le faltó dar, porque estaba en esta visión masculina de que te da el mundo en general, de proponerte metas, de trabajar. Hay algo precioso en eso, que la persona que es pura entrega siempre se va a preguntar cuánto más podría haber dado. La persona que es un poco más avariciosa nunca se lo pregunta. Ese es un puro femenino. Podría haber dado más, podría haber entregado más. Esa persona es pura entrega. Y un poco en este tránsito uno se deja ir. También un acto de soltar, ¿no? Por fuerza o por la disposición, digamos, de que estás de la inevitabilidad de pasar, digamos, a otra etapa. Tienes que solo soltar, solo dejarte ir. Es que mira, nosotros venimos de un lugar que es completamente infinito, que hay una sabiduría que es increíble, que habita un lenguaje que no es el lenguaje de las palabras, ¿sí? Y es completamente transformador. Baja el ser a vivir una experiencia finita, que es más imperfecta, no tiene esa perfección, pero a la vez es completamente perfecta. Es una belleza, porque en la imperfección también hay una belleza y una perfección. Si nosotros miramos un árbol y miramos que las hojas son completamente diferentes en nervaduras, pero cuando nos les alejamos es milagro. Pero venimos a la experiencia finita, a una experiencia, a conectar para esa sabiduría, a atribuir a esa sabiduría. Lo bonito es que sabemos que es finita. Y es tan enriquecedora que obviamente queremos estar un poquito más. Y porque incluso las vidas que son hasta más complejas, como en su historia, llegan como a esa conclusión de no me quiero ir. A disfrutar un poquito más y a estar un poco más y a conectar un poco más y a aportar para la sabiduría. Cecilia, me causa mucha curiosidad saber si es que cuando tú comienzas muy chica con este camino, vas como un poco recibiendo o voy a decir acomodando esta información de a poco. ¿Es un proceso en ti o sientes que es lo mismo pero quizás ha mutado según tu ciclo de vida, la biografía, las cosas que te han ido pasando a ti? Claro que va mutando. Se producen dos procesos en el ser humano. Uno lo que es información y otro es lo que es comprensión.
Información, ¿cuándo es? Cuando tomamos o viene un agente externo e intentamos con mi conciencia acomodarlo, ¿sí? Ahora la comprensión es divina. Es una bajada, digamos, de archivo completamente divina. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que pasó un suceso en nuestras vidas, intentamos entenderlo y vemos que no caja bien la información o cómo intentamos acomodarlo, ¿sí? Pasan los años, las semanas, los meses, los días, y de repente te baja a cuarrayo y dices, ha sido por esto. Y sientes ese movimiento de conciencia que se amplía, que incluso a nivel físico y energético cambia, e incluso observas que el entorno cambia. Y empiezan a suceder cosas diferentes en el entorno. Eso es la comprensión, que es divina. Y eso lleva a un ciclo. En tiempos lineales puede ser un día, horas, semanas, meses, años. ¿Te ocurre esto a ti en términos de qué fue primero? En el fondo. En términos, hoy estoy, obviamente, hace un tiempo que estoy en el movimiento de dejar que la comprensión divina venga y voy en búsqueda de la comprensión divina. O sea, no en búsqueda por buscar, por necesitarlo, pero en el sentido de acomodar las cosas o observar las cosas o partir de un entorno para poder conectar con esa comprensión. Para que pueda bajar la comprensión y con toda la serenidad, obviamente. ¿Por qué? Porque esa comprensión viene por ciclos. Horas, días, semanas, meses o años. Y en el exquisito y eterno aprendizaje de la sabiduría que accedes a través del éter. Cuando llega una persona, digamos, a ti a consulta, sesión, no sé cómo le llamas, bueno, viene con un montón de cosas, me imagino, relatos, historia. Y eso es parte de lo que, porque me imagino que tú anexas después con otro tipo de información. Y la persona a lo mejor no es tan consciente y te va a decir, pasa, no sé, tengo X enfermedad, tengo X desequilibrio, como desde el sufrimiento que compartimos todos los seres humanos por estar acá. Como en el fondo, si eso conversa también con lo que tú haces. En términos generales, la persona le consulto para qué viene, ¿sí? Y la persona refiere a algo pequeño, busco a que sea algo pequeño, algo puntual, porque la información se está observando. Yo parto siempre, cada uno tiene sus principios, sus valores y su forma. No entro a un lugar donde la persona no pregunta, ¿sí? Por una cuestión de respeto. Porque no quiere o porque no está preparada por lo que sea, ¿sí? Entonces la persona empieza a referir y intento de que no vaya al relato largo, ¿sí? Entonces le consulto para qué viene tal cosa y empezamos a trabajar. Siempre yo trabajo con la persona. Trabajamos en conjunto. Tiene sentido esto, 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 y mientras voy trabajando con la persona. A nivel energético, a nivel ser. ¿Sí? Si es solamente psíquico o inconsciente, en teoría estamos hablando, pero no se está haciendo todo un movimiento, ¿sí? Y se va reacomodando todo eso a nivel inconsciente. Juntos, no es un cállate que yo hablo, jamás, ¿sí? Porque todos tenemos exactamente la misma capacidad. Entonces, como que el espacio de terapia nos limita a la pregunta de la persona, como el objetivo de consulta. Es que cada consulta es completamente orgánica. Pero sí, supongamos si una persona está muy abstraída en la historia, lo corro de ahí, porque obviamente es el entorno donde lo está limitando. Pero cada consulta como es completamente orgánica, no es que suelen venir y va a hablar. Son los menos, los que están completamente absorbidos. Hay absorbidos y ahí se los retira, obviamente, como para poder observar y modificarlo. Si no, quedan en un entorno y ese es el inconveniente, que están en ese entorno circular. En un momento, nosotros habitamos entornos no territorios, primeramente. Entonces se entra a un entorno, ambos entramos a un entorno. El que es más sensitivo siente todo el movimiento, ¿sí? Y directamente ahí se empieza a trabajar. Algunas consultas son con palabras, pero se está trabajando a nivel de múltiples dimensiones, ¿sí?
y por ahí estamos hablando. Otras directamente se lo mete al éter y se empieza a trabajar. Todo depende. Depende de lo que va sucediendo, ¿sí? Si es un trabajo de reequilibrio. Te doy un ejemplo. Ahora hace 7 días se comunicaron conmigo por un niño de España que había sufrido un accidente, había caído 9 metros de altura y había caído de cabeza. Por lo cual tenía una lesión muy importante en el cerebro que los médicos estaban internados, pero los médicos ¿sí? Habían dicho que ya estaba con esa lesión. El niño no caminaba, estaba con pañales, no hablaba. Un niño de 9, 10 años. Empecé a trabajar con ese niño y hoy, 7 días después, tiene el alta. Habla, camina. Hay que equilibrarlo todavía un poco en el eje porque su caminar todavía está un poco en disintonía y su habla todavía está pensando más rápido de lo que está hablando. Ahí está en su casa, está jugando con su hermano. Y es a través de un llamado de celular. Eso pensaba, la posibilidad de trascender, digamos, quizás la presencialidad o el estar físicamente. Es que no habitamos territorios, o sea, el cuerpo habita un territorio. El organismo habita entornos, la psiquis habita entornos. ¿Cuántas veces te habrá pasado que estás en algún lugar y tu psiquis está completamente reducida en otro? Estás en otro entorno. Habitamos entornos, no territorios. El cuerpo sí habita un territorio. Y en tu experiencia, estas cosas que nos van pasando, que pueden ser dificultades, enfermedades, están ligadas como a este aprendizaje, un poco que No, se deben a múltiples factores. hay más de No es, una. se deben a múltiples factores. Infinitos factores. Ya sea por programas, por cuestiones de desequilibrios de lo emocional, por sucesos que pasan en otros entornos, porque vivimos múltiples entornos, que vea diferentes factores. Hay un infinitud de factores. En todos estos años, infinitud, no es que son 3 o 4. Y uno dice, bueno, son 3 o 4, no hay infinitud. Hay que ver el organismo. Si pudieses, en el fondo, quizás entregar un mensaje a quienes nos escuchan de lo que tú has aprendido, uno, dos, los que tú quieras, como para poder estar mejor, como para poder estar más plenos. Conectar a través de la conciencia y el éter. Es un organismo completamente regulador que ya te regula. Estás conectada a la sabiduría, a un aprendizaje completamente innato e infinito. Es una fuente inagotable e infinita de equilibrio, ya sea a nivel mental, emocional, físico, orgánico. Hoy en día estamos muchísimo más desconectados. Más conectados con un programa que con lo orgánico. Mucho a través de mí, lo que le digo yo a mi conciencia, ¿no? Sí. Y la experiencia otra vez. Y muchas veces abducido por programa. Sí, yo creo que es como un desafío estar inserto bueno, en toda la sociedad ha sido difícil conectar o reconectar, pero en esta especialmente tenemos muchos estímulos externos. Especialmente. Porque tu abuelo o tu bisabuelo estaba con los pies en la tierra conectado con la naturaleza. Eso era lo mínimo. Lo mínimo en conexión con la naturaleza. Entonces, como para poder conectar con la conciencia, sería bueno como hacer ejercicios como de conectar con la naturaleza, escuchar a lo mejor ciclos. Mira, en ritmos. Yo te hablo primero de mi trabajo, ¿sí? Mi trabajo lo que hago es, hago un movimiento para que la gente conecte con la conciencia, 2, 3 movimientos para que aprenda a hacerlo y lo haga, conecte con el éter. Otro de los movimientos que puedes hacer, sí, es sentarte en la naturaleza,
aflojar completamente el cuerpo, porque si yo tengo el cuerpo tenso, ¿dónde va a estar mi atención? Porque la conciencia es atención. Va a estar aquí, ¿sí? En mi conciencia, en la psiquis y en el cuerpo. Aflojar completamente el cuerpo y llevar todos los sentidos al espacio vacío, que de vacío no tiene nada. Y dentro de como todas estas facetas, digamos, que hay algún área desde, no sé, el aprendizaje, el conocimiento, o desde lo que tú haces que te resulte como más fascinante, como que hayas seguido explorando. Todo me parece fascinante. Yo estoy enamorada. Mira que trabajo todos los días porque me apasiona. Son mis vacaciones. Estoy completamente enamorada. Todo me parece fascinante. Absolutamente todo. Es un descubrimiento diario. Digo, vengo pisando esta tierra hace medio siglo y me parece alucinante. Bueno, entonces tenemos esta posibilidad, entre comillas, no sé, de acudir a tu consulta, de poder un poco trabajar contigo en estos movimientos, pero entiendo que podríamos cualquiera de nosotros trabajar y desarrollar, digamos, esta capacidad. Sí, si quieres trabajar por tu cuenta es esto, te puedes sentar en la naturaleza descalza, cuerpo completamente flojo, llevar todos los sentidos al espacio vacío. Es el mismo gesto que haces cuando miras la televisión, por algo inventaron las pantallas. Yo hago un gesto con la gente que así lo entiende claro, el protagonista es él, dejar de ponerle la atención a la psiquis, dejar que todo eso te lleve y te enseñe. Y ese aprendizaje que yo me imagino, no sé, si yo fuera y fuera a tu consulta, van a ocurrir estos movimientos en mí y yo estoy consultando como por un tema puntual. Sí. Pero me imagino que igual se ordenan otras esferas de la vida. Todo se ordena. Cuando se va a la consulta no es solo una charla, se está entrando y se está trabajando. Ejemplo, yo ahora te estoy hablando, pero estoy ahí. Todo se va ordenando. Mis consultas no es informativo, vamos a ordenar. Personalmente me gusta la excelencia, entonces voy afinando, yendo. Es día a día, consulta a consulta. ¿Podría existir como cierta resistencia de alguien, inconsciente probablemente, pero que quiera consultarte, pero finalmente hay un impedimento detrás inconsciente que le impide un poco el proceso? Obviamente que a veces hay impedimentos. El que se sienta, ya está. Por más que su psiquis por ahí intente un impedimento, corre. ¿Sí? ¿Y te ha pasado con alguna persona que sea como quizás más difícil, el tema en sí mismo sea muy profundo, no sé, alguna dificultad? No. A veces sí la persona viene y por ahí no quiere hacer el movimiento y eso es el respeto de cada uno. Pero el movimiento se hace hasta donde la persona permite, obvio. Pero en términos generales la gente viene porque quiere trascender lo que le está sucediendo o quiere trascender algo. Entonces viene dispuesta a trabajar. Son los menos los que vienen a discutir. poner a prueba. A prueba no, a discutir. Por ahí, ¿no? A decir, no vengo, pero no lo quiero cambiar. Es una minoría. El que viene se sienta a trascender. Más receptivo. Algunos se sorprenden porque están acostumbrados a consultas donde se le da el informativo y nada más. Pero en la consulta se va a la trascendencia. En la consulta es para trascender. Trabaja para trascender. Cuéntanos un poco cómo llegas al nombre o nos contabas al principio que bueno, teníamos que situar esto en el contexto occidental de llamar las cosas para que, claro, quien consulte, para que la gente lo entienda. El nombre Letual, que dice ahí, Letual, no lo puse yo. En general, muchos amigos me decían Letual como la estrella del tarot, Letual, tu apellido por Letual. Entonces le puse Letual.
Y trouver, que en francés encontrar, es porque justamente esto, para colocarle un nombre, porque la gente pregunta, ¿y qué es lo que hace? ¿Cómo se llama trouver? Bueno, encontrar. Por mí no le pondría ningún nombre, pero obviamente desde lo intelectual se intenta ver a dónde voy, a dónde apunto. Dame un nombre, dame un algo. No puede ser tan etéreo como también para poder recomendar. Claro que no. Claro que no, se tiene que trabajar en lo etéreo y en la materia, obviamente. Mira, no hay diferencia tampoco, ¿sabes? Porque No. el espíritu sin materia no se expresa y la materia sin espíritu no se expresa. ¿Cuánto dura más o menos una sesión contigo? Yo sé que es relativo y depende, pero más Entre hora y hora y media. A veces 20 minutos. si es ese motivo se resuelve en 1 o 2 sesiones. Si hay un desequilibrio importante en el físico, se llevan más sesiones, claro. Por ejemplo, el caso de este niño. Hay casos que son un desequilibrio importante y por ahí llevan 3 días, un mes y medio, de acuerdo de cómo va la rapidez que tiene esa biología. La velocidad que tiene esa biología. En mi caso, yo siempre voy al equilibrio. Siempre escucho el equilibrio. ¿Por qué? Porque supongamos que yo apuro esa biología. O toco. Cuando no tengo que tocarlo en el momento. O algo que no hay que tocar. Después se produce un desequilibrio en otro lado. Ya sea a nivel físico, mental, emocional o materia. Entonces, lo primero que respeto es el equilibrio y la velocidad. Sí. ¿Para qué? Para que sea trascendente, no a pateo a un desequilibrio más adelante en otra cosa. Sí, para que sea como orgánico y armónico. Orgánico y armónico, exactamente. Por ejemplo, porque ya, se hace como la sesión contigo, por ejemplo, después esa persona va trabajando durante los días sola o vas haciendo como dependiendo de la gravedad. Es que mira, varias- depende. Supongamos que es una cuestión de que tiene que reeducar la psiquis. ¿Sí? Te digo, por ejemplo, hoy una consulta con un chico que tiene que reeducar la psiquis. ¿Por qué? Porque tiene una timidez en su vida, a lo largo de su vida, por cuestiones de conducta de la familia y también por su timidez, no se ha relacionado mucho con gente. ¿Sí? Entonces él creía que tenía un bloqueo por una situación que le había pasado, que le habían dicho. Entramos y le digo, mira, no. Tu recorrido fue así, 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 bien así, sí, sí, pac, pac, pac. No tiene nada que ver con lo que te ha ocurrido, está armónico. Ah, mira, aquí hay una cuestión de que hay que reeducar la psiquis. Ve a teatro. ¿Por qué? Porque al no sociabilizarte con mucha gente, y esto viene de pequeño, porque su familia era muy conservadora, pero conservadora de linajes anteriores, no conservadora de su época, ¿se entiende? Sí. Y él ha nacido ya por naturaleza tímido y se ha relacionado poco, su psiquis no está acostumbrada a relacionarse. Entonces, como la tarea del trabajo personal para... En este caso, ¿cuál era? Ir a teatro. Empezó a hilar todo y dijo, sí, sí, por esto, entonces me pasa esto. Y claro, dentro de todo su ámbito del laboral, desde el pareja, desde amistades, le sucedía esto, que no sabía cómo interactuar. Ahí tiene que hacer un trabajo, obviamente, de trascendencia. No es que hay un desequilibrio físico, orgánico, llamado enfermedad y obviamente hay que trabajar ahí. Ahí es otra trascendencia. Obviamente ya estaba, dijo, voy a teatro. Sí, porque en el fondo... ¿Mm? No. Dime, perdón. No, que en el fondo como que se ordena la energía para que también se tome esa decisión, porque al final a uno no se le ocurre. Por ejemplo, a mí no se me habría ocurrido como ir a teatro. Claro, ir a teatro si alguien me dice que vaya a teatro. Y también como que hay
una resistencia, porque si yo estoy como en la timidez, no voy a tomar esa decisión. Pero si se reordena la energía, también eso ayuda a que uno... Que reordenó la energía y fue con todo el entusiasmo. Observamos cuál iba a ser su primer movimiento, que iba a ser un impedimento, que le puse como ejemplo. Esto es como cuando estás manejando y pasa la ruta por primera vez. Al principio tienes ese temblor de no costumbre y luego pones el pie en el torpedo del auto, manejas, tomas café y escuchas música. Se reordenó obviamente su energía mientras se movió la conciencia de entorno y me dijo, ya me anoto a teatro, estaba recontra feliz. Y de recontradecido, sí. Y esos son movimientos obviamente de trascendencia, porque también se cuida eso. Que si el movimiento de trascendencia lo tiene que hacer la persona, lo tiene que hacer la persona, si no es antievolutivo. Se observa lo que el innato, el inconsciente está solicitando. Haz esto. O cierra los ojos que vamos. Lánzate a la vida. Relájate y goza. Generalmente en las terapias holísticas, energéticas, siempre se habla de como del origen de la enfermedad como por capas. Voy a tratar de ordenar. Como que los desequilibrios se empiezan a manifestar primero en las áreas más espirituales o energéticas y después trascienden a lo físico. ¿Cómo lo ves tú desde tu visión o desde tu experiencia? Cada caso es diferente, no hay estructuras. El ser es perfecto. No necesita ni demostrar ni absolutamente nada. Es completamente perfecto. No sé, en el caso de ya, me caí. Eso corresponde como un poco a... Me caí ya y me fracturé la pierna. Entonces, bueno, no sé, te consulto porque me duele mucho. Eso a ver, se baja ahí a tierra y se dice, bien, te caíste y te fracturas. Se observa, te caíste y te fracturas. Es un imponderante de la vida. No es que tienes un bloqueo, supongamos, ¿no? Uh-huh. Vamos a uno que no es un bloqueo, que a veces suele pasar. No hay un bloqueo, te caíste y te fracturas. Lo demás es ideas de demasiada espiritualidad intervenida. Sí, por ahí va mi pregunta. Si era como para poder despejar. Muchas veces vienen con cosas de espiritualidad intervenida y se acomodan. Como por ejemplo el famoso ¿cuál es mi destino de vida? Cuéntanos más de eso. Que esa es una de las cuantas consultas que ¿cuál es mi destino de vida? Entonces yo siempre pongo en eso, sí, pongo el mismo ejemplo, que es súper claro. Supongamos que vengo y te digo, mira, tengo un trabajo para ofrecerte en Australia. Ahí vas a empezar a trabajar como camarera en un restaurante, que es una cadena. Si te va bien, vas a ser encargada. Si te va bien, vas a administrar toda la cadena de restaurante. Vas a tener una casa, vas a conocer un montón de gente. Si vas trabajando, vas a ampliar tu economía. Seguramente que te vas a enamorar, etcétera, etcétera, porque va a haber un afluente grande de gente. Te vas a ir de vacaciones, vas a tener 20 días de vacaciones, etcétera, etcétera. Hacemos todos los acuerdos, ¿sí? Uh-huh. Y tú me dices, bien, ok, lo acepto. Te tomas el avión, tienes el billete en la valija, bajas a Australia y no te acuerdas para qué fuiste. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque las cosas importantes siempre te las acuerdas, ¿es correcto? Siempre están en la conciencia. Esto es un poco de espiritualidad intervenida y es muy peligroso. Porque la gente suele ceder el poder a alguien a quien consulta. Ahora imagínate que yo cierro los ojos, estiro la mano, hago todo un show y te digo, tu misión de vida es dejar todo en tu vida e irte a África a buscar al elefante rosa. Ahí te quedan dos opciones, dejas todo y te vas o te quedas la duda al resto de tu vida. Es que es completamente intervenido y manipulador. El destino lo creas tú. Tu misión de vida la creas tú. Con tus características, tus herramientas, tus habilidades y las habilidades que vas conectando a lo largo de la vida. Para la cual pensaba que cada uno tiene cajita de herramientas, como decías tú, habilidades. Todos.
y desde ahí puedes construir o no construir Todos lo que tenemos quieras. diferentes dones, capacidades y herramientas. Están para ponerse al servicio de la forma y la expresión que tú quieras. Que claramente todos sabemos, los que tenemos mediana edad o más edad, de que va cambiando siempre. Tú eliges ir cambiándolo. Das, expresas, te das cuenta de que ya no hay más que aportar, cambias de... Certezas de la vida es que vamos cambiando. Y de que todo es movimiento. Exacto, porque esa es una ley inmutable. Todo está en movimiento y todo va cambiando y todo va por ciclo. Toda nuestra biología se rige por ciclos, no tiempos lineales. Incluso la mente. Nos cuesta por el ritmo de vida, vamos ahí como en la línea del deber ser de pronto. Cuesta porque se suele no escuchar. Pero cuando tú te detienes un minuto y te pones a escuchar, lo sientes. Todo es ciclo. Y queremos agradecer, no sé si quieres comentarnos algo más o decir algo más respecto a esta conversación. Ha sido un hermoso placer conversar con ustedes. Igualmente, estamos muy contentos de haberte contactado y de que podamos haber compartido este espacio. Claro que A sí. pesar de que estamos lejos, pero cerca a la vez. Cecilia, si alguien te quiere contactar, ¿cómo puede hacerlo? Puede o entrar al Instagram o enviar un WhatsApp. Podemos dejar tus Sí, contactos. sí. En el Instagram tiene un botón de WhatsApp también, que no lo puse yo, lo puso quien sabe de tecnología. Me imaginé que es un tema el Instagram, ¿no? Es un tema. Yo subo las cosas, ¿no? Mi objetivo en el Instagram es aportar y que se vea el trabajo, no que se vea una foto. O sea, que se vea y aporte el trabajo y que sea productivo, no una imagen. Pero sí, todo ese tema de los botoncitos no lo puse yo. Las fotos sí, pero esos botoncitos no, es demasiado Tecnológico. tecnológico, no. Ahí tiene una limitación bárbara. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y estamos en contacto por cualquier cosa. Un abrazo. Un abrazo a las dos. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.